Bien, gracias a Dios. Pues más trabajo, pero a propósito de eso, tengo que hablar una cosa con ustedes ahora porque Ah, bueno. eh, se nos, se nos disminuyó el tiempo para entregar ese trabajo. ¿Sí? Entonces, Que porque según lo hablado en la reunión, de, las semanas del 16 al 26 de junio, nosotros no vamos a tener clase con ustedes. entonces quedamos en vacaciones. No, se les va a dejar ¿Vacaciones, trabajo, vacaciones? ¿sí? Ay, no, profesora, sí Por eso no le fue. estoy diciendo, o sea, no es nada Profe, confirmado, profe, porque profe, pues profe. la Profe, propuesta ¿puede original... repetir? Sí, profe, puede repetir, la verdad no sabemos. Que acaba de entrar. Espérense un momentico, que es que siguen que ustedes interrumpen y después no escuchan bien. Es que entro y una vez dice, no, que qué clase, que no, que. Ok, bien. Entonces, o sea, no es oficial, pero la primer propuesta, o lo que nos mencionó el rector el día de hoy en la reunión, es que la semana del 16 al 26, estamos hablando de la semana 6 y 7 del segundo periodo, los docentes vamos a estar desarrollando unas guías de aprendizaje para el tercer y cuarto periodo para ustedes. ¿Listo? Entonces, debido a eso, el rector nos mencionó que esos días no vamos a tener interacción con ustedes. Es decir, esas 2 semanas vamos a trabajar exclusivamente los docentes para las guías. ¿Listo? Entonces, de todas maneras, hoy sí hicieron algunas observaciones, algunas sugerencias y hay que esperar el comunicado oficial. ¿Listo? Yo creo que por ahí el lunes nos dirán si son las dos, si siempre vamos a tomar las 2 semanas, pero lo más probable es que sí. ¿Eso qué implicaciones tiene? Eso tiene unas implicaciones en la parte de entrega de ese trabajo porque ese trabajo estaba para el 18, ¿sí? Para dentro de 18 y 19, para dentro de 2 semanas. Entonces se acorta la entrega de ese trabajo para el próximo viernes, ¿sí? Para el viernes de la otra semana. ¿Por qué? Porque pues Profe, del 16 al... Profe, el trabajo está como extenso, ¿no? Sí, está extenso, pero todo lo encuentran ahí en el documento. profe, ¿Mm? y nosotros, o sea, así Se movió la ustedes fecha de estén entrega del trabajo. ocupados, profe, Sí, te escucho. así ustedes estén ocupados, nosotros no podríamos, por ejemplo, el trabajo está en plataforma, ¿no? O sea, para Sí. entregarlo el 18, sí, el 18 creo. Nosotros no podíamos igual entregárselo esa fecha y pues usted lo califica cuando ya pueda o algo así. Bueno, la cuestión es, ¿todos pueden ingresar a la plataforma? Porque esa es otra Sí, cuestión, ¿sí? Porque Sí, es que señor, sí. la Profe, la cuestión verdad es creo que... que si no pueden ingresar a la plataforma, entonces no tendrían que enviar el trabajo por WhatsApp. Y el chiste, o el chiste no, o sea, la noticia, la información que nos dieron es que en esas 2 semanas no tengamos interacción con ustedes para concentrarnos en ese trabajo que sí es bastante extenso, ¿sí? Y, pero pues creo que sí, todos ustedes pueden acceder a la plataforma del colegio, ¿cierto? sí, señor. La aula click, Sí, ella sí está bien, la que está mal es la página del colegio. ok. Creo que a ustedes todavía no les ha habilitado la entrega del trabajo. No, creo que no, No, profe. sí, pues precisamente porque llena, pues este fin de semana hago eso porque hay tiempo. Pero entonces sí, este fin de semana les habilitaré la plataforma para que entonces lo entregamos. Con ustedes no hay problema. El El 18. problema es con los grados inferiores, con sexto, con séptimo, que ellos sí, no todos pueden ingresar. Entonces sí, listo, entonces dejemos para el 18, para el 19, perdón. Listo para el 19 la Y entrega yo, del trabajo. Tal cual como les he Profe, hablado. profe, ¿Qué pasó, Zapuy? ¿y ya nos calificó el trabajo anterior? No, Zapuy todavía no. Apenas Ah, estoy con bueno, los bye. esticos y séptimos, imagínense. Yo estoy en sexto A11 con tecnología y sexto A y sexto de matemáticas. Uy, Entonces, perdón. un Solo poquito decía. de paciencia, Zapuy, un poquito de paciencia. No se preocupen que sus notas van a estar allí. ¿Listo? bueno, Bueno, eso es información que yo les venía a mencionar el día de hoy. La reunión terminó como a las 9:20, 9:25, entonces eso fue lo que se trató en la reunión del día de hoy, ¿vale?
Yo me imagino que después, me imagino que el lunes su titular, cada titular de cada grado, pues les va a mencionar eso a sus respectivos estudiantes. Pero pues básicamente eso fue lo que hablamos el día de hoy. Bueno, Y no hablaron sobre qué iríamos a hacer nosotros los estudiantes mientras ustedes están en eso. Y nos dejan se trabajo. les deja trabajo, sí, se les deja trabajo. Entonces, ¿Cómo harán los trabajos? Pues eso son las clases virtuales, dejar trabajos. no, pues el objetivo es que pues son trabajos que no aplique o que no implique mucha sobrecarga, ¿no? Por ejemplo, en el caso de profe, ustedes, sí, no sobrecarga, pero cada 8 días se están mandando trabajos, profe. Yo no entiendo cuál es el afán de todos los días estar dejando trabajo cada 8 días trabajo, bueno, profe. eso depende del Los profesor, profesores. eso depende del profesor, ¿sí? Porque, por ejemplo, el trabajo que yo les dejo a ustedes para hacer para 3 semanas, ¿sí? Es para irlo desarrollando poco a poco. El problema es que yo, por ejemplo, yo supongo del verbo yo creo que ustedes ya a esta fecha por lo menos ya han hecho una tercera parte de ese trabajo. Profe, la Profe, verdad, la verdad, leí todo el documento y respondí las preguntas hasta el 10. Ah, yo ok. también ya Hasta leí el 10. documento y ya respondió las preguntas como hasta la 14 y la 15 medio. Eso, ese es el objetivo. Sí, o sea, hablo por mí, ¿no? Yo no hablo por los demás profesores. Pero en mi caso, lo que yo pienso es también en la cuestión de no saturarlos a ustedes. Pero la cuestión también es que ustedes no dejen acumular el trabajo. Yo sé que ustedes, por ejemplo, cualquiera mira ese trabajo y dice, uy, pero es que profesor, ¿por qué exagera tanto? Pero el problema está en que ese trabajo se dejó para hacer en 3 semanas. ¿Sí? En 3 semanas. Entonces, si distribuimos esas preguntas para 3 semanas, miren que tampoco es tanto. ¿Sí? Tampoco es tanto. El problema está en que si vamos a hacer ese trabajo el 16 o el 17, pues claro que va a ser mucho. Entonces, ese es el objetivo. Por ejemplo, en mi caso, hablo en mi caso, yo no puedo hablar por los demás profesores. En mi caso, lo que vamos a hacer es, dentro de 8 días, yo les voy a dejar el material para que ustedes comiencen a trabajar y a leer. ¿Listo? No es para que ustedes lo entreguen de una apenas volvamos a clase, no. Sino que para que lo leamos y vayamos trabajándolo. ¿Listo? En estos momentos, ¿cuántas notas vamos a sacar nosotros en este periodo? Vamos a sacar 3 notas. ¿Listo? La primera que ustedes ya entregaron, ¿sí? La segunda es este trabajo. Y la tercera es el material que vamos a dejar para... se lo voy a dejar entre 8 días, pero entonces ese también va a tener 3 semanas. 3 semanas, ¿listo? La semana 6, 7 y 8. ¿Listo? Entonces para que también tengan tiempito. ¿Listo? Y entonces solamente vamos a sacar 3 notas nomás en tecnología. ¿Vale? ¿Entendido hasta ahí? Listo, profe. Bien. Sí, yo lo comprendo a ustedes, que ustedes están muy saturados, sobre todo ustedes que son grado 11. Es mucha la responsabilidad que tienen encima, ¿no? Pero entonces, y sí, como les digo, eso también depende del dominio y el manejo que le da cada profesor. El objetivo no es saturarlos cada 8 días. Por ejemplo, las guías de aprendizaje que vamos a diseñar nosotros es para hacerlo cada 2 semanas. ¿Listo? Entonces, se supone que tenemos que hacer 4 guías de aprendizaje. ¿Listo? En las cuales pues los talleres no tienen que ser muy extensos. Eso fue lo que mencionó el señor rector en la reunión. ¿Listo? Pero de todas maneras, como ustedes cualquier inquietud, cualquier duda, ustedes pueden hacerlo llegar para eso tienen una representante de estudiantes, para eso está el personero. Sí, entonces... Disculpe. No le digo, uy, esas Profe. indirectas. No, Profe, o en sea, el horario no hay horario de atención a padres de familia suyo. no, porque solamente se le dio atención a padres de familia y estudiantes a las materias con mayor intensidad. Sí, entonces me imagino que matemática, lengua castellana, ¿cierto? Creo que Sí, sí. porque yo le escribí un día para una duda y usted me dejó en visto y nunca me respondió. No, es que a mí me queda muy complicado, la verdad me queda muy Profe, eso no se complicado. hace. A mí también me dejó en visto un día. A mí me queda muy complicado porque cuando ustedes me escriben, No, yo profe, estoy las en excusas clase. no son válidas. Sí, yo estoy en clase y yo les trato en la medida de lo posible de responderles cuando puedo,
¿sí? Y entonces, por ejemplo, un día normal de clase, un día cualquiera, un día cualquiera, yo estoy recibiendo entre 20 y 30 mensajes de WhatsApp por parte de estudiantes y padres de familia, ¿sí? Entonces, me queda a veces muy complicado, la verdad. A eso súmenle los padres. Además que el profesor tiene Profe, pero ¿cuál es su horario de atención? Porque yo lo estoy buscando, usted no tiene horario de atención que a no padres. tiene, no Acabamos tiene. acabamos de decir que no tengo para ustedes porque la atención de padres y estudiantes es para las materias de mayor crédito, es decir, matemáticas, lengua castellana, sociales, me imagino yo, ¿sí? Entonces tecnología, como es 1 hora a la semana, pues entonces no, ningún curso, ninguno de los cursos de sexto a 11 tengo atención a padres y estudiantes, ninguno, ¿sí? Por eso es importante que entonces participemos en las clases y despejemos dudas ahí. Como les decía, yo sé que a varios de ustedes los he dejado en visto, no porque no quiera responderles, la verdad, no porque no quiera responderles, lo que pasa es que me han cogido, ¿Será? no, en serio, yo en la medida de lo posible les respondo, sí, les respondo, y entonces, pero es que también hay que saber preguntar el día y la hora, sí, el día y la hora. Entonces, por ejemplo, ayer un estudiante me preguntó algo, yo le respondí. Ya después no le pude responder más. ¿Sí? Yo le dije a ese estudiante, mañana en clase hablamos de eso. Entonces dijo, listo, profe. Después me envió otros mensajes que no le pude contestar por diversos motivos. Y entonces me escribió en la noche, profe, qué pena, necesito que me responda los mensajes. Yo, por ejemplo, yo después de la 1 de la tarde no le respondo mensajes a nadie. ¿Sí? ¿Por qué? Porque afortunadamente ya pues estoy saliendo también de la parte de la universidad, de la Uniminuto, ya hoy entrego informes finales, ¿sí? Entonces yo ya estoy libre en la tarde, pero Dios mediante ingreso a la Amazonía la otra semana, entonces también hasta tarde voy a estar ocupado. Y entonces en la medida de lo posible yo trato de responder las cosas del colegio en la mañana, solo en la mañana. ¿Listo? Y entonces aprovechemos las horas de clase para despejar dudas, ¿vale? Despejar dudas. Por eso esta hora de clase, ya para finalizar y comenzar, vamos a despejar las dudas que ustedes tengan con respecto al trabajo. ¿Listo? Para que ustedes tengan esta semana y puedan desarrollar los puntos. Por eso les vuelvo a decir, les ofrezco disculpas a todos aquellos estudiantes que por X o Y motivo no les puedo responder. Pero es que de verdad hay veces que se estresan. Traumatismo, ¿sabes? Nah, ¿cuál traumatismo? Que lo dejen visto la persona que le guste a uno, pero un profesor paso. No. Sí, eso sí no es un traumatismo. Bien. Eso duele, eso El duele. profesor que le gusta. Ok, entonces por favor, para que tengamos en cuenta eso, ¿listo chicos? Para que tengamos en cuenta eso. Y entonces las dudas las despejamos aquí en clase. ¿Listo? Recuerden que esta clase pues también está quedando grabada para que ustedes puedan después ingresar de nuevo y mirar ahí. Listo chicos, entonces vamos a empezar entonces ya con el material. Hace 8 días entonces les compartí el material sobre la energía. ¿Sí? Entonces, ¿me confirman por favor si pueden ver ahí la pantalla? Sí, señor. Bien, perfecto. Entonces, Sí, mostrábamos varios puntos, ¿no? Les decía que es un PDF un poco extenso, pero que ir poco a poco abarcándolo, entonces, que un poco podríamos entonces poder abarcarlo poco a poco para que no nos saturemos tanto. Permítanme un momentico, muchachos. Cierto que está sonando. Bueno, qué pena con ustedes, chicos. Listo. Entonces, Uy, profe, le entró la llamada de la novia.
No, llegó fue la carne del almuerzo, tuve que ir a reclamarla. Ok, entonces, miremos lo siguiente. El documento trataba sobre la energía, ¿sí? Las clases de energía y cosas que ustedes ya han visto y ya saben. Pero también varias formas de producir la energía. Entonces, vamos a empezar un poco aquí con esto. Miremos que la energía, pues, ustedes ya han visto en física, en química, en ciencias naturales, que la energía es la capacidad que tiene un cuerpo para ejercer un trabajo, la cual se produce por algún tipo de transformación. Recordemos que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Es decir, pasa de energía cinética a potencial, a elástica. ¿Listo? El amor no se acaba. Ok, eso sí se acaba, pero bueno. La energía, entonces, en estos casos, existen varias formas o varias unidades para trabajar con ella. En física se habla de los julios o joules de energía, representados por la letra J, ¿sí? Entonces, también se habla de calorías. Eso se habla más en la parte de los alimentos, el poder energético de los alimentos. Entonces, que cuántas calorías tiene un alimento, ¿sí? Las calorías no son malas, es decir, un alimento con hartas calorías no son malas. Eso quiere decir que un alimento que tiene hartas calorías tiene harto poder energético. Lo malo es que cuando comemos alimentos con bastante calorías y no gastamos esas energías, esas calorías entonces se van transformando en grasa en nuestro cuerpo, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una vez, en cierta ocasión, un profesor de física hizo un pequeño cálculo y se dijo y obtuvo los resultados que para poder quemar la energía que da una hamburguesa, las calorías que da una hamburguesa, una persona tiene que levantar un peso de 100 kilogramos por 10 horas seguidas, ¿sí? Entonces, ese es el equivalente para quemar solamente las calorías que tiene una hamburguesa, ¿sí? Entonces, ahí es donde, por eso es que los instructores de gimnasio recomiendan no comer comida chatarra, no porque genere grasa, lo que pasa es que necesita mucha más actividad física para poder quemar todas esas calorías que se consumen, ¿sí? Sí, profe, ellos dicen que para eso es una semana completica, pero sin parar de hacer ejercicio para poderlas quemar. Exactamente. Por ejemplo, los atletas de alto rendimiento, por ejemplo, Katherine Ibargüen, ¿cierto? Los futbolistas, ellos consumen mucho, ellos comen mucho. ¿Por qué? Porque ellos gastan demasiada energía en sus trabajos, en el deporte, en el entrenamiento. Imagínense nosotros comiendo hamburguesa, ¿sí? O comiendo hartas calorías y no gastándola, pues entonces pasa lo que me pasa a mí, con un sobrepeso, ¿cierto? Y entonces ahí es donde entra el problema de consumir alimentos con harto poder energético, pero que no se gastan adecuadamente. Por eso mucha gente cree que ir a trotar solamente 30 minutos al día ya compensa lo que se come en las noches, ¿sí? Entonces ahí está el problema y después entonces comienzan a hacer dieta no comiendo, ¿sí? Y se ponen enfermos, pálidos, palodientos ahí. Otra unidad de energía es el kilowatts hora. Eso ya lo miramos con el trabajo anterior, ¿sí? Que es la unidad que se utiliza para medir el consumo de energía eléctrica en los hogares. Y ya sabemos cómo calcularlo, ¿no? Ya hicimos un ejemplo de cómo calcularlo. Bien, la energía entonces tiene diferentes formas de manifestarse. Está la mecánica, entonces ahí es donde se aplica más la parte de la física, que es la energía cinética, la energía potencial, la energía elástica, ¿sí? Tenemos que, por ejemplo, la energía cinética es la energía que se asocia al movimiento, ¿no? Un cuerpo en movimiento tiene una energía cinética. La energía potencial es la energía que tienen los cuerpos debido a su posición. Y pues también tenemos la energía elástica, que es la que tienen los resortes, ¿no? Lo que tienen los resortes cuando están comprimidos o cuando se jalan. Está la térmica, que es la relacionada con las moléculas
Entonces, por ejemplo, las centrales térmicas, esta se relaciona con el movimiento de las moléculas en la materia. También tenemos la energía química, que es la que es asociada a las reacciones químicas que se producen, por ejemplo, dentro de las estrellas. El Sol brilla debido a que dentro de él se hacen constantemente están haciendo reacciones químicas, convirtiéndose elementos en otros, y en esa liberación de energía entonces permite que el Sol brille. Por eso se dice que cuando en unos 5.000 millones de años, cuando ya la energía del Sol se termine, entonces ella se va a convertir en un agujero negro que va a absorber prácticamente todos los planetas del sistema solar. Tenemos la energía nuclear, ¿cierto? Que es la que se hace por medio de los átomos, y la energía radiante, que es la que viene del Sol, por ejemplo. También podemos sentir energía radiante cuando estamos cerca del fuego, que colocamos la mano muy cerca y sentimos cómo nos quema. Por ejemplo, cuando ustedes tienen una vela y colocan la mano encima de la llama, se sienten un punto en que les va a quemar la mano. Eso es energía radiante. Y la energía eléctrica, pues la que tenemos, la que ya sabemos, ¿no? La que está asociada al movimiento de electrones y la que llega a los cables por medio de cables a nuestras casas. Bien, tenemos dos clases de energía. Podemos clasificar energías primarias, entonces, y las secundarias. Entonces, las primarias son las que están disponibles en la naturaleza, sin necesidad de ser transformadas. Entonces, por ejemplo, el carbón, el gas, que se extraen por medio de plantas, ¿cierto? De las centrales de gas. Y las secundarias, que son las que necesitamos transformar, entonces, por ejemplo, las energías primarias. Todo ello, entonces, la energía necesita llevarse un proceso de transformación, ¿no? De transformación para que podamos utilizarla. Muchas veces hay energías renovables y otras que no son renovables. ¿Listo? Entonces, las renovables son las que se encuentran en la naturaleza, ¿cierto? Y las no renovables son las que no se pueden volver a utilizar. Entonces tenemos que tener cuidado ahí en esa parte. Por ejemplo, las no renovables entonces son los combustibles fósiles, la energía nuclear, y las renovables son la energía hidráulica, la del sol, la solar, la eólica, porque ellas son fuentes que se pueden seguir utilizando una y otra vez. Bueno, vamos entonces al taller. ¿Listo? Vamos al taller. Vamos a mirar cómo algunos de ustedes ya han respondido varias preguntas de aquí. Entonces vamos a mirar cómo respondemos o cómo han respondido a las preguntas. La primera pregunta: ¿por qué la energía eléctrica es el tipo de energía más utilizada? ¿Quién puede responder? Yo, profe. A ver, ¿te escuchamos? ¿Sí me escucha, profe? Sí. Bueno, profe, yo respondí esto. Ujú. Yo respondí que la energía eléctrica es el tipo de energía más usada porque esta se puede obtener en distintas fuentes, como el sol, el viento, los combustibles fósiles, las mareas, los saltos de agua, y porque también es el tipo de energía más fácil para llevarla a las empresas, a las casas, a los hogares, y de ahí puede ser transformada nuevamente en otro tipo de energía, dependiendo lo que necesitemos o lo que queramos, en calor, en luz y en otras cosas. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Al principio de la clase escuché que varios ya habían respondido esas preguntas. Profe, pues yo tengo el trabajo en el computador, voy a aprenderlo. Ok, Apenas. vale. ¿Alguien más? Así no hayan respondido todavía la pregunta, pero entonces miremos el concepto. Miremos el concepto. Yo la verdad, profe, puse que ese tipo de energía, pues puse que es la más fácil de obtener. Esa fue mi respuesta. Ok, ¿por qué la más fácil de obtener, Andrés Felipe? Es... Uy, no se me puse a pensar.
Recordemos Profe. que hay que justificar o argumentar lo que ustedes colocan, ¿sí? Entonces, por ejemplo, lo que usted coloca solamente la más fácil de obtener, pues yo le colocaría ¿por qué? ¿Por qué lo dice, sí? No, Entonces, pues porque viendo los otros tipos de energía, digamos la térmica, que es la de la corteza terrestre, entonces esa sí es más difícil. También la de las, ¿cómo se llaman? Lo de las cosas nucleares, esas ajá, también son difíciles de obtener. Entonces, basándome en eso fue que respondí también. muy bien, gracias, Andrés Felipe. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere participar? Yo lo puse porque pues es la más diversa, de más fácil obtención y de más fácil manejo y transporte. Muy bien, Michael, bien. ¿Alguien más? Profe, yo puse que es capaz, porque también es capaz de adaptarse a diversos requerimientos en potencia, intensidad de corriente y voltaje. También puse que la energía eléctrica pues es la más utilizada porque tiene mayor rendimiento y menor costo para su transformación. Muy bien, Sapuy. También puse que es la más utilizada porque es muy aprovechable en todos los sistemas eléctricos y electromotrices que utilizamos diariamente. Muy bien, Sapuy. ¿Alguien más para terminar este primer punto? Así no hayan respondido todavía, pero precisamente esta clase es para ello. Listo, para ir Profe, respondiendo. usted dijo que teníamos que cómo justificar, ¿verdad? Sí. Pues yo aquí había escrito que es la más fácil de producir, pero no sabría cómo justificar eso. ¿Puede ayudarme, por favor? Bueno, ¿por qué crees que es la más fácil de producir? No sé. O bueno, cambio la pregunta. ¿Por qué crees que las otras energías son difíciles de conseguir o de producir? ¿Por qué? Según lo que Por has escuchado también de tus compañeros y lo que has leído del documento. ¿Por qué? Yo quiero decir algo. Sí, claro, te escuchamos. Por ejemplo, la energía eólica es una de las más difíciles, por lo que ella depende es del viento, y entonces cuando no hay viento, entonces no va a haber como energía. Esa es una de las más difíciles. En cambio, la energía eléctrica, pues depende más de las hidroeléctricas, y pues pues el agua casi siempre está ahí, pues algo así. Muy bien, eso es un muy buen aporte para responder a la pregunta que hizo Sapuy. Sí, muy bien, gracias. Claro, la energía eléctrica pues entonces no es tan complicada de conseguir porque pues miramos que es la Es un forma, recurso natural. ajá, es un recurso, se puede obtener no es un recurso natural la energía eléctrica, no, pero se puede producir a partir de recursos naturales como por ejemplo la fuerza del agua, ¿sí? Y la parte, a pesar de que también se puede conseguir la parte eólica y la solar, pero pues estamos sujetos a que por ejemplo haya viento o haya luz del sol, ¿sí? En cambio, como decía la compañera, por la parte de la hidroeléctrica pues el agua siempre está fluyendo y entonces por eso es muy importante preservar los bosques y los ríos, ¿sí? Para que se siga con ese proceso de obtención de energía eléctrica a partir de allí. Muy bien, listo chicos, muy buenos aportes. Miremos aquí entonces. La segunda pregunta. De las siguientes fuentes de energía señala si son renovables o no y convencionales o alternativas. Entonces, aquí, según lo que nos dice el documento también, porque el documento nos da unos ejemplos de qué son renovables o no renovables, convencionales o alternativas. ¿Listo? Entonces ya eso ahí ves para que ustedes lean tienen que leer el documento y colocar allí. Si hay alguna duda de pronto con respecto a ese punto, pues entonces también es bueno que lo consulten por internet. Yo les decía a ustedes que de pronto el documento no de toda la información como tal, pero en lo posible para que ustedes también puedan consultar por otro lado. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, el petróleo. ¿Es una energía renovable? ¿Una fuente de energía renovable o no renovable? No, no es renovable. ¿Por qué?
Ay, profe, no me pregunte por qué. Sí, ustedes tienen que saber argumentar todo lo que ustedes dicen. Profe, entonces en el cuadrito tenemos que argumentar. No, ahí no. En el Ah, cuadrito no, pero sí que sabe. Pero hay que saber, porque si ustedes, por ejemplo, me dicen, Profe, yo. a ver, ¿sí? El petróleo no es renovable, por lo que es como algo que afecta a veces el medio ambiente, o sea, no es beneficioso para el medio ambiente. Bueno, Profe, el petróleo no es renovable porque su tiempo de producción es muy largo y su tiempo de gasto es muy corto. Por eso no es renovable. muy bien. Entonces recordemos por aquí, voy a volverme acá. Aquí hay una tablita donde les dicen no renovables y renovables. Entonces miremos que los no renovables y convencionales están los combustibles fósiles. Todos los combustibles fósiles, petróleo, gasolina, son no renovables. ¿Listo? ¿Y por qué convencionales? Porque son los que se usan más de seguido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vemos que el petróleo, la gasolina es los que más usamos nosotros en estos momentos. ¿Listo? Entonces, todos los combustibles fósiles y la energía nuclear son tipos de fuentes no renovables. ¿Listo? No renovables. Entonces vamos acá otra vez a la tablita y miramos. Entonces el petróleo entonces es no renovable. ¿Listo? Porque viene del combustible fósil. Es convencional. Por favor. Ahorita escuchen música cuando terminemos la clase. Y ¿es convencional o alternativa? ¿Convencional? Es convencional porque es de uso de todos los días, ¿no? Entonces recordemos que los convencionales son los que se utilizan más a menudo, ¿no? Frecuentemente. Los saltos de agua, ¿renovable o no renovable? Renovables. ¿Por qué? Pues no sé si, pues tal vez porque tienen un pequeño impacto ambiental mínimo, un pequeño. Bueno, los saltos de agua entonces vienen relacionados con la energía, con las hidroeléctricas, ¿no? Y miremos acá entonces la tablita, vemos que la energía hidráulica, la del agua, la que se produce por medio del agua, es renovable. ¿Listo? Es renovable. Entonces, y es convencional también. ¿Listo? Entonces miremos que para poder responder a esta tablita tenemos que guiarnos con esta, que está en la página 3. ¿Listo? Entonces, aquí. Y es una energía convencional. ¿Listo? Porque es la que se utiliza muy frecuente, muy a menudo. El viento. Yo puse que el viento era renovable. Renovable, muy bien. ¿Convencional o alternativo? Alternativo. Ajá, porque son energías alternativas. Muy bien. Listo. Así van a seguir con cada uno de estos. Listo, teniendo en cuenta entonces la tablita que está en la página 3. Listo. Entonces, para seguir respondiendo, ya que ya se nos va a terminar la clase, entonces el tercer punto dice, indica la conversión de energía que realizan los siguientes generadores: célula solar fotovoltaica, pila y alternador. ¿Qué quiere decir esta pregunta? ¿Quién me la puede explicar de los que han respondido? ¿Qué hay que colocar ahí? ¿Qué pregunta, Pues, profe? La tercera. Profe, pues yo lo que más o menos entendí es que por medio de cómo ellos generan energía, ¿no? O sea, qué proceso realizan o qué uno necesita o qué utilizan para obtener energía. ¿Qué colocaste en la Para en la generar- primera en célula solar En la fotovoltaica? célula solar Ajá. puse mediante luz solar se transforman directamente en electricidad, como Muy ocurre en las células celulares, los sistemas
fotovoltaicos permiten la transformación de luz solar en energía eléctrica, es decir, la conversión de una partícula con energía lumínica en energía electromotriz. Muy bien. Resumidas cuentas, eso es lo que ustedes tienen que colocar allí. Es decir, la célula solar convierte qué energía en qué, ¿sí? ¿En cuál otra? Entonces, por ejemplo, la célula solar fotovoltaica son los mismos paneles solares, ¿sí? Entonces, ¿qué podemos decir ahí? Que coge la energía solar y la transforma en energía eléctrica ¿por medio de qué? Por medio de lo que lo explicó Sapuy, ¿sí? Eso es lo que tienen que ahí hacer ustedes. Por ejemplo, la pila convierte qué tipo de energía, qué tipo de energía utiliza y la convierte en qué otro tipo de energía, ¿sí? El alternador, lo mismo. Entonces, esto es lo que ustedes tienen que colocar aquí en este tercer punto, ¿listo? Ahí les dice, indica la conversión de energía. ¿Qué tipo de energía se convierte en cada uno de ellos? ¿Entendido hasta ahí? Sí, profe. Bien. Aquí, ¿qué máquinas son fundamentales para la generación de energía eléctrica? Bueno, eso ahí en el documento lo menciona. Este quinto punto, ojo aquí con este quinto punto. Una central eléctrica produce 20.000 watts en una hora. En la central de transformación se eleva la tensión a 400.000 voltios o 400 kilovoltios. Recordemos que el prefijo kilo significa 1000, ¿no? Para transportar la electricidad por la red. ¿Qué intensidad circulará por la red? Entonces, para responder esa pregunta, nos vamos acá. En el documento aparece, en la página 5, aquí está la formulita, miren. ¿Sí? La formulita nos dice potencia es igual a voltaje por corriente. Profe, tenemos que realizarla ahí, ¿verdad? No solo Ajá. ponerla. O sea, hacer el procedimiento. Muy bien, Sapuy. Entonces, a ustedes les dan la potencia. Recuerden que la potencia viene en las unidades de la potencia son en watts. Y les dan el voltaje, que se los dan en kilovoltios. Le piden allá la corriente. Entonces, lo único que tienen que hacer es despejar corriente de aquí. ¿Cómo queda despejado corriente de ahí? La potencia dividido el... Ay, ¿cuál es, profe? Voltaje. Voltaje, la potencia dividido el voltaje. Muy bien. Así calculan entonces la intensidad de corriente. ¿Listo? Para ese punto. ¿Sí me hago entender ahí? Sí, señor. Bien. Chicos, hagamos una cosita. Podamos ingresar unos 5 minuticos más y despejamos bien esa duda y terminamos la clase. ¿Listo? Que ya se va a terminar esto. 5 minuticos más. ¿Vale? Ingresemos con el mismo enlace, por favor. ¿Listo? Bueno, profe. Listo, chicos. Entonces los espero para que ingresemos rápidamente y podamos despejar.
Bueno, muchachos, entonces, como les mencionaba, aquí entonces en el punto 5 lo que tienen que hacer es utilizar esa formulita. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, aquí les aparece, aquí les dan la potencia que son 20.000 watts. Y la tensión se la dan en 400 kilovoltios. Entonces, como la fórmula nos queda que corriente es igual a potencia dividido voltaje, entonces ustedes van a colocar los 20.000 watts dividido no 400 sino 400.000. ¿Listo? ¿Por qué? Porque estamos hablando de kilovoltios y kilo significa 1000, ¿vale? Para que tengamos en cuenta eso, por favor. Ahora bien, aquí en el punto B, pues entonces sería lo mismo, pero ya no trabajarían con los 400 kilovoltios, sino que solamente con los 230 voltios. ¿Listo? ¿Entendido hasta ahí? Sí, señor. Bien. En el punto 8, donde dice dibuja un diagrama de bloques, donde se recojan todas las transformaciones energéticas que tienen lugar en una central térmica. Entonces lo que tienen que hacer, cuando hablamos de un diagrama de bloques, pues entonces lo pueden hacer en PowerPoint, ¿sí? Entonces son cuadritos, ¿sí? Mencionando la secuencia que tiene cada uno de ellos en las transformaciones energéticas en la central térmica. ¿Qué es eso? ¿O dónde lo podemos encontrar? Entonces eso lo encontramos acá, en la parte donde dice centrales térmicas, miren. Son 4 pasos, ¿sí? Las centrales térmicas convencionales, el proceso es el siguiente. Hay 4 pasos ahí. Entonces la cuestión es que ustedes esos 4 pasos los transformen en bloques, ¿sí? Como siguiendo una secuencia, tal cual como dicen lo que mencionan aquí. ¿Listo? ¿Sí me hago entender ahí o no? Muchachos, ¿sí me hice entender ahí cómo se... Sí, profe, sí, como en señor. la parte de los bloques? Bien, perfecto. Entonces, miremos que esto no es complicado, pero lo que pasa es que ya ustedes llevan una semana del trabajo, ¿listo? Entonces, ¿alguna otra pregunta hasta ahí del trabajo? ¿Alguna duda que tengan? ¿Alguna pregunta? Bueno, aquí en... Sí, profe. Ajá, sí, señor. ¿Será que usted me puede recordar para cuándo entonces queda? Para dentro de 2 semanas, para el 19, 2 semanas. por medio de la 19. plataforma. Esto aquí, el 19 que dice investiga cuáles son las 5 centrales hidráulicas de mayor potencia en Galicia, como este documento es en España, sí, desde España. Entonces lo que vamos a investigar es aquí en Colombia, ¿listo? ¿Cuáles son las 5 centrales hidráulicas de mayor potencia en Colombia? ¿Vale? Entonces para que tengamos en cuenta eso, por favor. ¿Listo? Es como la otra aclaración que quiero que hagan. Entonces en el punto 19 no van a buscar en Galicia, sino aquí en Colombia. ¿Qué más les yo a decir de esto? ¿No? Eso. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No, profe, todo claro. Listo, muchachos. Entonces dejamos entonces la clase del día de hoy ahí. Me alegra saludarlos, me alegra que se hayan podido conectar y entonces más Profe, tarde... ¿usted grabó la anterior? Sí, ambas están grabadas y esta también. ¿Listo? ¿Las va a subir, cierto? Sí, voy a ver si... ¿Está por dónde la sube, profe? Por YouTube, también por YouTube y les envío el Sí, enlace. profe, gracias. ¿Listo? Entonces para que por favor estemos pendientes y ahí nos sirve de apoyo. Entonces muchachos, los dejo, Dios los bendiga, que estén muy bien. Chao, profe, gracias. Feliz fin de Hasta semana. luego, profe, gracias. Se cuidan. Hablando. Bueno. Hasta la próxima, profe.